Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Buenas noches, bienvenidos, esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y bueno, pues fíjese usted que estamos inmersos, como usted lo sabe, en un proceso electoral y muchos opinan, muchos hablan, pero quiero decirle que pocos pues emiten opiniones con conocimiento de causa. Hay pocos expertos en la materia, así que esta noche hemos invitado a alguien que sí sabe de estos tópicos y que, fue autor de los primeros libros sobre derecho electoral en el país. Cheque usted quién nos acompaña esta noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. Doctor Francisco Berlín Valenzuela. Político veracruzano, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM, académico laureado en múltiples entes colegiados, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador de instituciones educativas y de extensión, legislador y protagonista de primer nivel en la gobernanza de Veracruz. Su vida laboral empezó temprano. Fue fundador y director del Consejo Técnico de la Tribuna de la Juventud en los años 60, director nacional juvenil del Partido Revolucionario Institucional, secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz de 1968 a 1974 con el gobernador Rafael Murillo Vidal, diputado federal a la 53 legislatura, secretario del Instituto de Investigaciones Legislativas, delegado del Infonavit en el Estado de México y coordinador de delegaciones, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Participación Ciudadana en el Estado de Veracruz de 1998 a 2002, es el fundador y primer director del Colegio de Veracruz y fundador y actual director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Jalapa. Goza también de un gran prestigio como editor de libros, casi todos relacionados con el tema del derecho. Bueno, pues ahí tiene usted en pantalla al doctor Francisco Berlín Valenzuela, a quien le agradecemos que por segunda ocasión nos acompaña aquí en Polaca, la Veracruzana. Muy buenas noches, bienvenido nuevamente. Buenas noches y para mí es un gusto estar nuevamente en este interesante programa. También, como siempre, le agradecemos su presencia a Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y también director general del semanario Formato 7 y también director general de formato7.com, que junto con versiones.com.mx transmiten Polaca a la Veracruzana, además de otros portales que se enlazan para llevarles la señal desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. Bienvenido, como siempre, Manuel Rosete. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, Raimundo. Doctor, bienvenido nuevamente, buenas noches. Gracias. Y también nos acompaña, como siempre, Raimundo Jiménez, autor de la muy leída columna Al Pie de la Letra. Buenas noches. Pepe, buenas noches, Manuel. Buenas y calurosas noches. Así es. Doctor, bienvenido aquí al programa Polaca la Veracruzana. Gracias, Raimundo. Esperemos que otra vez nos vuelva a deleitar con sus conocimientos y sapiencia jurídica. A ilustrar, sí.
Bueno, pues será una conversación amistosa, desde luego, sobre temas de palpitante actualidad, diría yo. Sí, claro. Estamos viviendo situaciones inéditas, lo comentaba usted antes de entrar al aire, situaciones que no se habían visto en un proceso electoral, ¿no? Así es, en el aspecto político, en Veracruz estamos realmente observando cómo se ha rebasado todos los antecedentes que sobre la materia se han tenido. Y bueno, da pena que sucedan esas cosas, porque Veracruz siempre se ha distinguido por su ímpetu democrático. Y tal parece que esta situación no prestigia mucho a nuestra democracia veracruzana. Estamos viendo casos de confrontaciones personales de grupos muy bien identificados que pretenden quedarse con el Estado, ¿no? Y en esa lucha pues arrastran con todo. Para empezar, con el presupuesto del Estado, y han afectado la vida económica, política y social de Veracruz, ¿no, doctor? Bueno, desde luego, todo es resultado de una improvisación en el ejercicio del quehacer político. En realidad, la política es una ciencia universal de convivencia para todo mundo. Todos deben saber cómo comportarse con respecto de los demás. Así lo decía Protágoras. Y realmente da la impresión de que en el estado de Veracruz se ha privilegiado más la amistad y el compadrazgo que el conocimiento político de las personas que se les ha dado la oportunidad de servir en un cargo público. Cuando estas cosas suceden, hay un distanciamiento entre la praxis y la teoría política, y tal parece que lo que hay es una ausencia de teoría política. Por tanto, se van dando bandazos de un lado para otro, sin saber exactamente hacia dónde se quiere conducir la nave. Y eso, pues naturalmente, que hace que se enfrenten muchos problemas que no son de fácil solución. Aquí en Veracruz hemos visto cómo se ha dado lugar a una juventud que desgraciadamente no supo entender el papel que le correspondía como parte de la función pública. Y eso hizo que desviaran su camino hacia tentaciones del poder. Y creo que eso es lo que nos deja una lección en los últimos 12 años de la falta de profesionalización en los políticos y de falta de vocación política en quienes ejercen tareas públicas. ¿Se podrá recuperar el Estado, doctor? Naturalmente que sí, tenemos la esperanza de que así sea. No hay mal que dure en 100 años, ni pueblo que los aguante, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que ya se aguantaron 12 años y ya... ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula es muy sencilla: trabajar al servicio de la comunidad y entender que los funcionarios públicos tienen los puestos prestados, que no son para resolver los problemas de su generación y de las generaciones que vienen atrás. Y realmente pues eso hace cometer muchos errores y no hay una medición en cómo deben de comportarse. Vemos que muchos hijos y descendientes pues están pensando en ocupar los mismos cargos que ocuparon los padres, pensando en ejercer de la misma manera el ejercicio del poder. ¿En qué momento histórico se da este punto de quiebre? Porque obviamente, bueno, lo que estamos viviendo en Veracruz no es algo que se haya dado de manera espontánea. Así es. Así y desde mi punto de vista muy personal, creo que habría que revisar el entorno nacional y qué tanto tuvo que ver el arribo de esa camarilla de tecnócratas en esa transición que se da del gobierno del presidente Miguel de la Madrid al de Carlos Salinas, que Salinas, de los últimos presidentes de la era contemporánea, es de los presidentes más jóvenes que ha llegado a ocupar la primera magistratura del país. Creo que llegó a los 40 años de edad, sin el suficiente fogueo político, ¿no? Era
es un técnico muy brillante, ¿no? Y junto con él llega también un grupo de jóvenes tecnócratas que empiezan a desplazar a la clase política, que estaba muy adoctrinada por los principios de la revolución, el nacionalismo revolucionario, que en ese entonces abanderaba el Partido Revolucionario Institucional. Incluso con Salinas se da ahí el intento de incluso hasta de cambiar las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Así que es. eso provoca una revuelta entre el grupo de dirigentes nacionales del PRI. Y yo recuerdo que esa anécdota me la platicó Gustavo Carvajal Moreno, ¿no? Que el presidente los llamó en una ocasión a los expresidentes del PRI que todavía vivían, y que uno de ellos, no recuerdo si fue Lauro Ortega, que de frente le dijo al entonces presidente Salinas: bueno, si usted quiere crear un nuevo partido, créalo, pero déjenos a nosotros el PRI. Porque en ese entonces creo que se hablaba de crear el partido de la solidaridad, ¿no? Pronasol o algo por el estilo. Sí. Porque estaba en boga el Programa Nacional de Solidaridad, que fue un éxito en la praxis política y en la rentabilidad electoral, porque yo recuerdo que después de que en 1988 Salinas llega rodeado de la sospecha del fraude electoral, ¿no? 3 años después, en el 91, el PRI arrasa carro completo en la elección federal intermedia, gana en los 300 distritos electorales del país, ¿no? Y creo que a partir de ahí se viene dando una serie de situaciones que desembocan en el año 2000 con la alternancia del poder en el PAN, que eso crea también otras condiciones al interior del prismo del partido. También es así que, bueno, en Veracruz por primera vez un gobernador, que es Fidel Herrera Beltrán, por primera vez, y creo que es el único gobernador que ha podido dejar un sucesor, porque nunca antes, incluso, bueno, a usted le tocó verlo con Miguel Alemán. Miguel Alemán tenía la intención también de promover a alguien de su gabinete y no pudo. Se quedó con la intención. Ajá. Y Fidel sí logró imponer a Javier Duarte como candidato. Creo que de alguna manera le ayudó esas circunstancias de que ya no había un presidente de la República de extracción priista. Así es. ¿No? Y bueno, ahí tuvo que entenderse directamente con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Se manejaban más por la libre los gobernadores, con 2 presidentes de la República de otros partidos. Entonces los gobernadores actuaban con mayor independencia y resultaban ser como virreyes en las entidades federativas. Pero lo que dice Raimundo es muy cierto. La verdad es que los políticos de antaño tenían un ideario, que como quiera que sea, era el conjunto de situaciones que se vivieron y que le dieron conformación ideológica a la Revolución Mexicana. Y durante muchos años se vino hablando de este ideario. También los políticos actuaban con vocación política y no eran improvisados, sino que iban de un cargo en otro, formándose desde el punto de vista del ejercicio de la función pública. Había que hacer realmente cola para poder ocupar algunos cargos de acuerdo con los merecimientos que se fueran teniendo. Había una meritocracia, ¿no? Había una meritocracia. Yo tuve la suerte de ser nombrado muy joven como director nacional juvenil del PRI a la edad de 26 años. Y eso me permitió pues estar en contacto con muchos gobernadores, con muchos senadores, con muchos diputados, todos ellos con muchos años en el ejercicio del poder político. Ahí conocí precisamente a Rafael Murillo Vidal, cuando él era senador de la República y yo ocupaba ya el cargo de director nacional juvenil. Y eso me hizo apreciar las cualidades de un hombre sabio de la política, ponderado, discreto, sin ambiciones desorbitadas de poder. Pero también había otros muchos hombres que así actuaban, como desde luego había otros que seguían actuando fuera de todo principio ético. Pero pues nosotros los jóvenes tomábamos los ejemplos de aquellos que realmente significaban para nosotros un ejemplo a seguir. Y me parece que en los años posteriores a Rafael Murillo Vidal, concretamente aquí en Veracruz,
hubo mucha improvisación en el ejercicio de los puestos públicos. Recuerdo que se decía que uno de esos gobernadores, en una plática con el presidente de la República, le dijo: si su problema es Veracruz, aquí está su aspirina. ¿Verdad? Sí, para quitarle el dolor de cabeza, y así como si pudiera resolverse tan fácilmente. En ese sentido, yo creo que López Portillo no fue muy sabio y maestro para poder entender que la intromisión de gobernadores, la hechura de gobernadores, debía de tener un largo proceso, ¿no? Veamos anteriormente los gobernadores que llegaron a nuestro estado, pues eran gobernadores ya formados, ya habían ocupado muchos cargos públicos. Después hubo muchos que ni siquiera eso, ¿no? Y cuando llegan los dos últimos gobernadores, pues privilegian la amistad, el compadrazgo y la complicidad al conocimiento político y a los currículum vitae que podían pertenecer a algunos de los posibles colaboradores, ¿no? Y por eso vemos que muchos de ellos pues no entendieron cuál era su papel, su papel histórico en el momento en que se les daba la oportunidad de servir. Y eso ha hecho que la política sufra un deterioro. Porque la política al final de cuentas es teoría y es praxis. Es acción, pero también es conocimiento político. Y si no se tiene ese conocimiento, difícilmente se puede dotar a las acciones que se desarrollan con un fin, con un objetivo. Por eso nuestra intención cuando formamos el Colegio de Veracruz allá en el año 2002 fue la de hacer que los políticos en Veracruz tuvieran realmente una escuela donde se estudiara la política y donde hubiera un entendimiento de lo que significaban los programas de gobierno y la administración pública. Esa fue la intención, porque si ustedes recuerdan en ese entonces, de Puebla hacia el norte había escuelas de ciencia política, pero de Puebla hacia el sur-sureste no se estudiaba la política. Y claro, nuestros políticos muy presumidamente decían que eran muy brillantes los políticos veracruzanos porque habían ocupado cargos gracias a la praxis política, pero estaban carentes de ideario, estaban carentes de conocimiento, estaban carentes de teoría. De ahí que sea necesario que estas escuelas de ciencia política, como fue el Colegio de Veracruz, y espero que haya otras muchas, sirvan para hacer entender a las nuevas generaciones de la necesidad de imbuirse de conocimientos políticos que le den sentido y orientación a la actividad que realicen en la administración pública. Que eso es lo que me da la impresión que no ha habido en los últimos 12 años. Claro. Ayer en el marco de la FILU, de la Feria Internacional del Libro, el escritor Marco Antonio Aguilera Garramuño comentaba que era muy lamentable ver cómo gente completamente ignorante llegaba al poder. ¿Sí? Que para llegar Exacto. al poder hay que ser culto, sabio, para poder tomar decisiones equilibradas, ¿no? Yo estoy seguro que el punto de quiebre del que habla Raimundo en Veracruz se da cuando llega Fidel Herrera con un proyecto para 20 años. A mí me lo comentó. Yo trabajé con él en la precampaña. Me dijo, yo vengo por un proyecto de 20 años cuando menos. Y esos son los muchachos que me van a ayudar en ese proyecto. Desplazó a los políticos viejos y se quedó con estos 4 muchachos, que en realidad de política no sabían nada. Pues eran inventados precisamente porque tenían la facultad de poder nombrarlos, pero ¿dónde estaba realmente los antecedentes de todos y cada uno de ellos? ¿Qué habían hecho en beneficio del pueblo en los distintos cargos que hubieran ocupado? Simplemente no había. Por eso es que cuando llegan a esas situaciones de poder, pues no saben cómo comportarse y se desbocan hacia lo que ha sido su historial político, que es muy lamentable. Muy lamentable. Pero tan es lamentable que la mala gestión o los malos resultados del actual gobierno
le está afectando de manera impresionante a Héctor Yunes Landa, al candidato de la Alianza para Mejorar Veracruz, encabezada por el PRI. O sea, lo declaró alguna vez Héctor Yunes, ¿no? De que Javier Duarte era un lastre para él, Sí. aunque después se sentaron y pactaron, ¿no? O sea, pero vemos esa situación, ¿no? De cómo le está pesando a Héctor Yunes Landa las malas acciones de este gobierno, y por más que hacen un intento por levantarlo, pues todavía no sigue encabezando las encuestas, ¿no? Así es, en todas partes del mundo, los que ejercen el poder muchas veces no se ponen a pensar que si su actuación no es buena, van a perjudicar a los propios partidos que ellos representan. Porque todo lo malo y todo lo negativo que tengan en el ejercicio de sus cargos públicos le va a pasar al posible sucesor, y si es del mismo partido le va a afectar mayormente. Por eso se da el fenómeno de que a un partido político en el poder con malos gobernantes le suceda un partido de otro distinto al de ellos y personalidades políticas distintas. La alternancia. Y eso es lo que provoca la alternancia. Y bueno, pues yo creo que la alternancia es buena porque es precisamente la posibilidad de corregir errores en el rumbo equivocado que lleva un gobierno. Aunque la alternancia a nivel presidencial en este país no nos fue tan bien. Bueno, hay muchas razones sociológicas que pueden explicar eso. En realidad quien representó la alternancia en primer lugar, que fue Martha Vicente Sagún. Fox, pues era un hombre que no estaba preparado para el ejercicio del poder. Había ejercido cargos públicos, pero él era más bien rudimentario en la actividad política, por decirlo de alguna manera. Pero creo que había dejado a otra persona y él había pedido licencia para su campaña. O sea, pocas oportunidades tuvo de consolidar sus conocimientos políticos. Él salta de gerente de la Coca-Cola a diputado federal y luego gobernador de Guanajuato y de ahí a la presidencia. Así es, por eso el pueblo de México pagó muy caro esa improvisación. Y yo creo que tenemos que ponernos a pensar en que hay necesidad de prestigiar la política, sí, a base de que la gente vaya desempeñándose en funciones públicas y que gradualmente vaya teniendo otras oportunidades y otras opciones. Porque de no hacerlo así, también los jóvenes que ejercen poder político temporalmente cancelan sus oportunidades de que puedan seguir sirviendo. Pero además, doctor, en el caso concreto de Veracruz, ¿qué futuro puede tener un gobierno de alternancia para una administración de 2 años y en las condiciones en las que va a encontrar el Estado? Desde luego es muy limitado lo que se puede hacer. Yo he hablado que en esos 2 años, si acaso se pueden sentar las bases para poder actuar en los próximos 6 años. No hay mucho tiempo para actuar, tampoco hay dinero para hacerlo y tampoco hay un equipo consolidado que permita hacerlo. Por eso yo creo que muchos de los candidatos que observo en campaña están perdiendo el tiempo pretendiendo llevar a cabo un programa de muchos beneficios cuando realmente las condiciones no son para eso. Que va a ser imposible cumplir, ¿no? Yo lo que digo es que hay que escoger 3 o 4 cosas susceptibles de hacerse y que puedan servir de fundamento para el edificio que se levante a partir de ahí. En su opinión, ¿qué serían lo esencial a lo que se deberían de abocar los candidatos? Bueno, desde luego todos estamos de acuerdo en que Veracruz padece en estos momentos serios problemas de inseguridad. Entonces hay que trabajar en esa dirección, ¿no? en lograr la seguridad para que la gente pueda desplazarse en sus áreas de trabajo con toda libertad y con confianza en el medio que le rodee. También es fundamental pensar en que el daño fiscal que se le ha hecho a Veracruz, el daño económico, es muy grande. No hay dinero para nada, ni va a haber en los próximos años, de tal manera que los programas se llevan a cabo con dinero. No se pueden crear miles de empleos, por ejemplo, si no hay confianza en las empresas. Si no hay inversión. Si no hay inversión, pues hay que sentar las bases. Nosotros vemos otras entidades federativas donde se han puesto
atención a esos problemas. Todo el mundo comenta el asunto de Puebla, porque bueno, pasa por Puebla y ve un desarrollo considerable, o Querétaro, o algunos estados del norte del país, y eso es lo que no vemos aquí. El progreso se contagia y el progreso anima a los inversionistas a venir. Hemos perdido muchas oportunidades de inversiones precisamente porque no hemos sabido atraer a esos capitales que están deseosos de venir a una entidad como la nuestra, que tiene muchos privilegios naturales y muchos recursos con respecto a otras entidades. Yo quiero saber dónde están los puertos que les permitan en Puebla sacar las mercancías, como estarían aquí en Veracruz si estuvieran a unos cuantos kilómetros del puerto. 3 puertos de altura, ¿no? O con 3 puertos de altura. ¿De qué nos sirve si no hemos sabido atraer esos capitales y vendernos? Porque un Estado tiene que venderse a sí mismo frente a los que detentan el capital. Con infraestructura. Y la mejor forma de hacerlo es con la infraestructura, ¿sí? Muy bien, pues estamos charlando con el doctor Francisco Berlín Valenzuela sobre temas muy interesantes que tienen que ver precisamente con el proceso electoral veracruzano. Hacemos una pausa, no se desconecte, seguimos aquí en Polaca, a la veracruzana. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Pues regresamos aquí a su programa Polaca, la veracruzana, y como usted recordará, al inicio de este programa hablábamos de que nuestro invitado de esta noche pues fue uno de los precursores del derecho electoral mexicano. Él empezó a escribir libros sobre esa materia cuando, era un tema en aquella época, un tema nuevo para algunos. Y por ejemplo tenemos aquí algunos de sus libros, por ejemplo, Derecho Electoral, que fue editado en 1980. Y vamos a mostrar Derecho Electoral de 1980. Ahí lo tiene usted en pantalla, mire. Ahí está. Y también
Perfiles jurídicos, Derecho Electoral Mexicano, 1982, ¿verdad? 1982, ahí está. Y también Teoría y Praxis Política Electoral, también de la autoría del doctor Francisco Berlín Valenzuela, en 1983. Hace poco más de 30 años que usted empezó a hablar de estos temas. Sí, antes de estos libros escribí un ensayo sociológico sobre los partidos políticos de México, cuando no se escribía sobre partidos políticos, y menos como tesis para optar por el grado de licenciado en Derecho. Y yo entendí en aquel entonces que mientras no tuviéramos un sustratum teórico importante de la política, no podíamos aspirar a mejorar las condiciones de la práctica política. Y por eso en el año de 1965 dediqué mis mejores afanes a escribir ese ensayo sociológico sobre los partidos políticos, que después ese libro lo tomaron de América Latina para destacar también la importancia de los partidos políticos, ¿no? Que en ese entonces no estaba tan desacreditada ni tan desprestigiada la partidocracia, ¿no?, como ahora. No, lo que sucedió es que después, en la medida en que se prolonga en el poder un solo partido político, haciendo lo que se llama un sistema de partido dominante o de partido único, pues entonces empezó a desprestigiar la política, porque nadie creía en ella, y mucho menos en los procesos electorales. Nadie se interesaba en estudiar los procesos electorales. Alguna vez yo publiqué, le pregunté a los grandes maestros de la Facultad de Derecho que daban Derecho Constitucional, ¿por qué no se habían ocupado de estos temas? Y algunos me decían, como el maestro Burgoa, mi querido Pancho, dice, ¿a quién le interesa eso si todo gira alrededor del PRI, de un solo partido? Entonces yo dije, bueno, pero hay que poner una semilla. Hay que empezar por tratar de mejorar las cosas. Y por eso ya como tesis doctoral escribí el derecho electoral, instrumento normativo de la democracia, pensando que es ahí donde se tienen que sentar las bases. Y bueno, tuvo mucho éxito desde el punto de vista teórico, porque fundamos en aquel entonces el Instituto Nacional de Derecho Electoral y Estudios Políticos, y fue fundado en 14 estados de la República. Y fuimos dando conferencias y divulgando los temas del derecho electoral, que provocó de alguna manera una reacción a nivel federal, puesto que ya después se interesaron en darle un encauzamiento teórico a las cuestiones electorales. Al grado que, por ejemplo, yo propuse ahí, en este libro de Derecho Electoral, la credencial de elector con fotografía. Es una idea que me surgió de ahí, y está en la página 164 del libro. Y ya después tomaron esta idea y crearon la credencial permanente de elector con fotografía. Que después fueron más lejos, porque yo no pensaba que después se hiciera un padrón electoral con fotografía también. Porque yo entendía que eso era demasiado caro para un país que tiene tantas necesidades. Pero bueno, la desconfianza que se dejó sentir entre los mexicanos hizo que después de la credencial se fuera al padrón electoral, y que de ahí en cadena, tratando de poner más candados a la cuestión electoral, al grado que todavía hemos invertido mucho dinero, mucho esfuerzo y muchas horas hombre en tratar de mejorar los procesos electorales, y yo diría que siguen peor que antes. Cuando escribió esos libros, ¿no avisoraba usted las candidaturas independientes? Pensaba yo que había posibilidad de hacerlo, porque algunos países en el mundo, por ejemplo Alemania, tenía candidatos independientes. Y lo propuse, como propuse también la reelección de parlamentarios. Porque lo propio de una institución parlamentaria es que sus miembros puedan reelegirse al confrontarse su trabajo con el pueblo, con los grupos que lo habían elegido, y que le podían dar la posibilidad o no de reelegirlo. En realidad México fue el único país, junto con Costa Rica, después Costa Rica ya admitió la reelección, que durante muchos años siguió sin ser reelectos los diputados, y por consiguiente el diputado era una persona muy limitada en su función y muy limitada también en su ejercicio político. Yo pienso que esto se debió en parte a que en los años 30 se habló de la no reelección a partir de la muerte de Obregón, del asesinato que se cometió con él, porque tuvo intentos de reelegirse
en la presidencia. Y entonces, en el año de 1932, un grupo de diputados del Bloque Obrero Revolucionario, queriendo quedar bien con el jefe máximo de la revolución, el general Calles, le fueron a decir que también ellos querían que los diputados y los senadores no se reeligieran, sin pensar que le estaban haciendo un gran daño a la institución parlamentaria, porque lo único que provocaron es que todo el poder lo concentrara el presidente de la República, porque él llegaba a ejercer el poder 6 años y los diputados nada más la mitad. Cuando ya los diputados estaban entendiendo su función de legislar, ya se las había terminado. Y que se impidió también que hubiera parlamentarios de carrera. Nunca se admitió la reelección para evitar precisamente que hubiera parlamentarios de carrera. Y entonces cada 3 años se reinventaba la Cámara de Diputados, con nuevos elementos, o si acaso algunos que repetían por segunda o tercera ocasión, que generalmente eran los de la oposición. Sí, el caso de Pablo Gómez, ¿no? Sí, y los panistas también, que llegaban por segunda, por tercera ocasión, dejando pasar un periodo de 3 años. O bien que instaban a sus esposas o a sus hijos para que ellos fueran a ocupar los cargos que ellos tuvieron, ¿no? En realidad era una manera muy disfrazada de reelección no consecutiva. Esperamos que ahora que ya se admitió la reelección para el año 2018, pueda realmente ser bueno esto. Lo que pasa es que los partidos también lo acotaron, no lo dejaron libremente. Lo acotaron para decir, bueno, solo puede ser reelecto aquel que siga en el partido después de que ya ha ocupado 3 años su curul y sigue en el partido por otros año y medio. O sea, de alguna manera están tratando de evitar una fuga. Si no quieren soltar esta moneda de cambio político. No lo quieren soltar, como no han querido soltar los apoyos financieros, los apoyos económicos. Los únicos beneficiarios de la actividad política en México son los partidos políticos. Esos son los que no rinden cuentas al pueblo, disponen de enormes cantidades de dinero, los dirigentes se han convertido en los salvadores de la República y siguen manteniendo al pueblo en condiciones realmente de pobreza extrema. No es posible que mientras los partidos gastan millones de pesos en campañas políticas y en muchos apoyos económicos que se les da, no haya manera de hacer carreteras, no haya manera de construir obras, y entonces pues estamos realmente estancados. Oiga, ¿ha visto los debates de los candidatos a la gobernatura? Pues no sé si se le puedan llamar debates. Yo he visto una serie de expresiones verbales de unos contra otros, que configura lo que yo dije en mi artículo el domingo, la intención de que todos contra uno y uno contra todos. Porque da la impresión que todos se pusieron de acuerdo para atacar a uno. Y yo creo que ese no es el sentido de un debate, que debía ser de propuestas, que debía ser de analizar lo que se puede hacer si es que les beneficia el otorgamiento de un cargo público, con lo poco que se pueda hacer en 2 años. Creo que es una pérdida de tiempo esos debates que no son debates. Y en ese artículo también se refería a algo así como el búnker del terror. O la galería del terror. ¿A qué se refiere? Bueno, es que yo analicé ahí que algunos de los candidatos ha admitido en sus filas, si no abiertamente, sí soterradamente, a muchos de los que han sido señalados por la opinión pública como personas no gratas por el mal uso que hicieron de sus cargos públicos, a los cuales hasta se les premió con otros cargos que los invisten de fuero. Y entonces yo decía que el pueblo pues tiembla ante la sola posibilidad de ver que nuevamente ocupen un lugar en lo que se denomina la galería del terror político. Porque les asusta el hecho, y tal vez les asusta más que si les dijeran que va a venir a ocupar un cargo público Frankenstein, o Drácula, o Kruger, ¿verdad? Es Ranulfo Márquez, Gabriel de Antes. Cabeza de lata. Cabeza de lata, son esos pillos. Pues díganme ustedes si no eso asusta realmente. Claro que yo he escuchado opiniones muy malas de parte de muchos
sectores de la población, y por eso digo yo, bueno, pues tal parece que conforman una galería del terror político, cuando debía ser al contrario, una galería de buenos políticos, ¿no? Claro, de esperanza para los veracruzanos. Y podemos decir que la hay, podemos decir que existe una galería de ejemplares políticos que puedan ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Doctor, más o menos, ¿cuál sería su pronóstico? Claro, luego los pronósticos a veces no se cumplen, pero bueno, más o menos usted con la experiencia que tiene, ¿cómo será podría llevarse a cabo la elección? ¿Un final de desenlace, un final de fotografía muy cerrado, o la posibilidad de que se anule la elección? No sé. Bueno, yo hace como 2 meses escribí un artículo que se llamó Victoria electoral o derrota pactada, donde expresaba yo que en realidad me daba la impresión de que esta era una elección de tercios, no era una elección de 2 partidos políticos, por la situación y las circunstancias por las que atraviesa el Estado, y que esto indudablemente iba a llevar a un conflicto postelectoral, que ya empieza a advertir mucho mayor cantidad de gente. Y el conflicto postelectoral se da pues por muchas razones, porque ha sido muy accidentado todo el proceso electoral. No han sido campañas civilizadas, no han sido campañas que reflejen la urbanidad política, sino todo lo contrario. Se trata de golpear para evitar que avance el adversario. Y creo que cuando las cosas se llevan así, pues se corre un riesgo muy serio de que haya un conflicto político que puede ser de muy diversas causas, ¿no? Por otro lado, la nulidad de una elección se puede advertir si se dan ciertas circunstancias que esperamos no lleguen a presentarse. Si los políticos y las autoridades gubernamentales no ceden a la tentación de seguir imponiendo prácticas electorales que debían haber sido superadas hace mucho tiempo para hacer posible el estilo de vida democrático en nuestro Estado. Me parece que seguir pensando como algunas gentes lo siguen haciendo porque no tienen otra manera de pensar, en robo de urnas, en mapachería electoral, en compra de votos, en todos estos aspectos negativos, lo que hacen es que se ponga en duda la verdadera democracia que existe en nuestro Estado, que ya de por sí en los últimos años ha venido siendo muy dudosa. Por eso yo espero que exista realmente ponderación y buen juicio en quienes tienen en sus manos la oportunidad de no dar lugar a que se vayan a cometer desmanes electorales que pueden ser acarreadores de situaciones violentas. Desde el punto de vista legal, ¿qué pasaría después de una anulación? Bueno, depende de las condiciones. Ustedes saben que en fecha reciente se anuló la elección del Estado de Colima, y entonces hubo que convocar a nuevas elecciones. Una situación así podría llevar a convocar a nuevas elecciones, si es que se anulara todo el proceso electoral en su conjunto por el rebase de irregularidades que la propia ley prevé, ¿no? Y nos dice cuáles son. Pero lo cierto es que lo que se tiene que hacer es evitar que se den esas irregularidades. Porque estaba yo reflexionando que muchas de esas irregularidades pueden ser hasta inducidas. Si alguien quiere que le anulen la elección, pues comete precisamente todos los vicios que señalan los artículos del Código Electoral para que funcione la nulidad de una elección. Entonces, pues se dedican a gastar dinero a manos llenas, sí, rebasando los topes de campaña, y eso ya es causa de una nulidad de elección, ¿no? Sí. O cometiendo irregularidades en el 20% de las En el 20% casillas, ¿no? Así de las casillas, pues no van, no se presentan, o les dicen que no vayan. A los presidentes de casillas, estos no van, abandonan las casillas y no se logran establecer esa cantidad de casillas y de abrirlas.
Oiga, ¿no hay lagunas jurídicas en la Constitución Política del Estado? Yo creo que lagunas no, lo que hay son mares. No lagunas, las lagunas serían muy pequeñas, son océanos. O sea, sí está perfectamente definido el proceso en el hipotético caso de que se anulara la elección, de cómo nombrar un gobernador interino y en qué tiempo debe convocar elecciones. Sí, todo eso está definido, pero no con claridad. No con claridad. En realidad no se olviden ustedes que entonces estaría sujeto a la interpretación del Congreso. Así es, la normatividad electoral es fundamentalmente hecha por los partidos que ejercen el poder. Y para poder lograr el consenso de los otros partidos, pues existen muchas formas, ¿no?, para convencerlos. Ahorita estamos viendo a nivel federal que no han podido lograr consenso por la Ley Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo de trabajar para lograr consenso y para hacer que se convencieran los partidos que se oponen a ello. Pero bueno, pues lo van a hacer, ya están hablando del periodo extraordinario de sesiones y antes pues van a llegar todos consensuados ya al próximo periodo de sesiones. En materia electoral esto siempre es así. Nosotros vemos, por ejemplo, que aquí hay muchos candidatos a gobernadores, pero ¿cuál es la esencia de esos candidatos? ¿Realmente puede hablarse de una elección pluripartidista? ¿O son personas que han sido enviadas con una misión específica que tiene que ver con las actitudes mercenarias de la política? Sí. Porque es muy elocuente el hecho de que 3 o 4 provengan de un mismo partido político y que se hayan identificado en el propósito de atacar a uno de los candidatos punteros. Eso no es realmente una situación que favorezca la democracia, sino por el contrario. Otro más que surgió con esa intención y que se decía ajeno a los partidos políticos, se lanza como independiente, no se sintió satisfecho con el trato que le dieron, renuncia ahí, él dice que no pertenece a ningún partido político y ahora va en primer lugar en los plurinominales para ser diputado local. ¿Eso realmente es algo que honre a la política? No, por supuesto que no. Yo creo que no. Congruencia, ¿no? Sí, todo el mundo está criticando la actitud de Gerardo Buganza, precisamente, porque ha brincado de un partido a otro, de acuerdo con lo que le han ofrecido y con lo que le han otorgado. Y lo mismo es panista, que es priista. ¿Eso es prostitución de la política? Naturalmente, es no tener realmente convicciones firmes y convicciones serias, carecer de ellas y tratar de engañar al electorado. Y como que preparan el Congreso, ¿no? Como que se va preparando el Congreso. Esa es otra cosa que hace pensar que se van induciendo situaciones futuras no muy lejanas. ¿Qué tendría que hacer Héctor Yunes Landa para remontar un poco más en las encuestas? ¿Qué está fallando? Bueno, ¿usted sigue siendo priista, no? No, yo he estado al margen de los partidos. Okay. Pero bueno, como observador. Porque como académico no podemos tomar una posición partidista, porque entonces limitamos nuestra esfera de análisis y de estudio. Claro. Y lo que nosotros tenemos es que tener libertad, como ustedes también, ¿no? Sí. Si se pertenece a una organización, pues entonces ya la limitamos. Yo me he mantenido al margen. Pues ahí está Héctor, mira. ¿Qué le faltaría, Héctor, para levantar un poco más? Quitarse el lastre que arrastra. Eso fundamentalmente. En segundo lugar, yo creo que él debe de rodearse de personas que le signifiquen un conjunto de simpatías por lo que ellas significan en sí. Personas con una reputación ética considerable y que puedan ayudarle a él y no estar utilizando a elementos que ya probaron su ineficacia y además su falta de honestidad. Entonces, me parece que sí tiene que rodearse de elementos que realmente lo prestigien y no se ve que su carrera, que en este momento la lleva a mucha velocidad, le permita reunirse con académicos, con técnicos, con científicos, con deportistas, con literatos,
que pueden significarle un mayor número de votos, y yo lo veo muy ajeno a eso, ¿no? Por otro lado, también siento que él tendría que entender que no hay que hacer 20 o 30 o 40 propuestas, hay que hacer 3 o 4 nada más, que sean creíbles y que sean Sólidas. confiables, que sean sólidas. Sensatas, ¿no? Pues sí, porque de lo contrario es pretender sorprender a todo el electorado diciendo que va a resolver todos los problemas que se arrastran en este momento y que no bastarían 50 años para resolverlos. Sí, no, y el tiempo que tienes cortísimo. Es muy corto, por eso decía yo 2 años. Pues ya nada más quedan 4 semanas de campaña ahorita, ¿no? 4 semanas de campaña, pero ¿cuánto queda para ejercer el poder? Si para febrero del año que entra ya se está preparando la elección Municipal del 2018. Entonces él ya va a tener, el que ocupe el cargo va a tener la No, preocupación. primero viene la elección municipal, Sí, a principios además, del 2017. Además de la municipal, lo cual complica las Y cosas. pasando el proceso municipal, arranca Viene la del 2018. la local y la federal. Así es. Entonces es muy poco tiempo realmente. No hay que, desde mi punto de vista, tratar de abarcar mucho, sino concentrar los pocos elementos que se tienen en algunas actividades creíbles que puedan dar a la gente la sensación de que algo se está haciendo. Hablábamos de la seguridad, por ejemplo. Hablamos también del aspecto fiscal. Hay que rehacer las finanzas públicas. Oiga, fíjese que hace ya varias semanas corrió hoy la versión de que usted iba a ser presidente de la Fundación Colosio de Veracruz, y lo leí en una columna de un prestigiado columnista, que por cierto aquí está presente, Manuel Rosete. Pues no sé quién le dio la información, pero Amadeo. yo fui el único que no fui enterado, ni siquiera partícipe de esa invitación. Nunca me enteré más que por la columna de Manuel. Pero realmente yo no hubiera aceptado. No lo invitaron y no hubiera aceptado. No hubiera yo aceptado. Hubiera sido un excelente presidente de la Fundación Colosio. Lo que pasa es que en este momento las funciones que tengo en la Suprema Corte de Justicia pues me ocupan todo el tiempo, y la función No son compatibles, ¿no? era nada más de un mes, mientras pasaba la elección, y después, ¿qué iba a suceder, no? Aquí hay una actividad, ¿no?, que tiene Manuel Rosete en sus manos, Sí. que lo involucra. Sí, hoy estuvo usted participando hace un rato en un debate, ¿no? Con unos compañeros periodistas. Ah, sí, este es una mesa redonda y la exhibición de una película que vamos a tener el día de mañana, precisamente sobre el derecho humano a la libertad de expresión. Aquí vamos a pasar una película que es emblemática porque refleja precisamente los problemas que tuvieron los periodistas televisivos en la época de los años 60, cuando fueron duramente atacados por un senador McCarthy, que estableció políticas a seguir con respecto a los periodistas, a los cuales era muy fácil atacar de comunistas con tal de perjudicarlos y causarles mucho daño, ¿no? Entonces, esta película que se llama... Eso fue hoy, ¿no? Eso fue hoy, sí. Buenas noches y buena suerte. Fue con estos amigos periodistas, todos premios nacional de periodismo, como son Edgar Hernández, Claudia Guerrero, Mucio Cárdenas y Armando Ortiz. Pero ellos mismos van a participar en una mesa redonda para profundizar el aspecto. ¿La mesa redonda cuándo va a ser? El día 17 de mayo. de mayo, a las 6 de la tarde. En la Casa de la Cultura Jurídica. En la Casa de la Cultura Jurídica, así que es un lugar que se concentra mucha gente. En Lázaro Cárdenas, casi junto a una plaza comercial, ¿no? Exacto, sí. Casi frente al Congreso. Ese era un edificio nacional financiera que compró la Suprema Corte de Justicia, y ahí quedó muy bien la Casa de la Cultura Jurídica, porque tenemos un auditorio para casi 600 personas. Usted es el titular ahí, ¿verdad? Sí, yo fundé Ah, la Casa de la Cultura Jurídica hace 10 años ya. Y ha tenido una gran actividad, más de 400 conferencistas.
de muchas partes de México y varios de los Estados Unidos han pasado por la Casa de la Cultura Jurídica. Y además tenemos una biblioteca de más de 20,000 ejemplares en materia jurídica, cuando se les ofrezca, que es muy completa, tal vez la más completa del Estado, porque tiene libros no solo nacionales, sino también extranjeros, para hacer estudios y enfoques de tipo jurídico sobre los diversos problemas. También tenemos una librería ahí que vende los libros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que va editando libros constantemente que pueden interesar al pueblo. ¿Cuántas casas cultura jurídica hay en el país? Son 45 en todo el país. Sí, porque hay estados que tienen 2 casas y otros tienen 3. Por ejemplo, Veracruz tiene la Casa de la Cultura Jurídica del Puerto y la Casa de la Cultura Jurídica de Jalapa. ¿Cuál fue primero? La del Puerto de Veracruz. La del Puerto de Veracruz. Sí. Y la de Jalapa, pues se le puso el nombre de Mario G. Rebolledo. Jalapeño. Sí, jalapeño. Y ahí también tenemos una buena librería. Les decía yo que hace poco salió un libro mío que les voy a hacer llegar a ustedes, Sí. que se llama Apuntes de clase del maestro Mario de la Cueva. Es un libro extraordinario, porque le hace entender a uno lo que la política es y lo que la política no es. Esos fueron los apuntes que tomamos nosotros en su clase de teoría del Estado, que era sumamente interesante. Mario de la Cueva era un sabio del derecho, había sido director de la Facultad de Derecho, rector de la Universidad Nacional, había estudiado en Alemania, había escrito los mejores libros de derecho laboral, luego se fue a la teoría del Estado y luego al derecho constitucional. Y como no había que estudiar, me tocó a mí hacer sus apuntes de clase en forma de libro. Y ese libro yo se lo recomiendo a ustedes, lo van a recibir pronto, porque les va a permitir entender todo lo que ha sido la historia de las ideas políticas, pero también las acciones de la política. Lo mismo en el materialismo histórico, que en el tomismo, que en San Agustín, que en todas las corrientes del pensamiento. Yo les decía a mis alumnos que con que leyeran 20 cuartillas al día de ese libro, al final de un mes habrán leído las 600 cuartillas y van a tener un conocimiento de la política muy amplio y muy profundo. Y así lo hicieron muchos. Qué bueno. A propósito, doctor, por último, por mi parte, a propósito de esto, ¿cómo ve el comportamiento de los medios de comunicación en este proceso electoral? Bueno, tradicionalmente los medios no se han visto muy accesibles para el pueblo y han estado pagando ya el no haber sabido interpretar las situaciones populares y las situaciones que debían hacer llegar al pueblo. Por eso las redes sociales los están sustituyendo. Y no cabe duda de que en muy poco tiempo los periódicos pasarán a la historia, como pasó el correo y como han pasado el teléfono y el fax y tantas otras cosas, ¿no? Porque ahora las redes sociales se han apoderado del tiempo de las personas, que con facilidad tienen acceso para leerlos a ustedes en sus columnas y para ver lo que ustedes dicen que otros callan. Y el que otros hayan callado los ha llevado a que sus periódicos pierdan circulación y la gente pierda interés en leerlo. A mí me da pena cuando llego a un restaurante y me encuentro los periódicos ahí puestos para que la gente los tome, porque nadie se toma la molestia ya de comprarlos. Sí, sí. No, ya no. Ya no. Y entonces los periódicos están ahí. Antes de salir están vendidos. Sí, exactamente. Ese ha sido el grave mal, ¿no? Muy bien, pues interesante la pregunta que le hizo Manuel Rosete al final, como colofón, como cereza del pastel. Excelente y muy buena opinión, punto de vista de usted. Pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado ya a la recta final de Polaca la Veracruzana. Le agradecemos una vez más, doctor Francisco Berlín Valenzuela, que nos haya acompañado esta noche. No, yo les agradezco a ustedes porque da oportunidad de reflexionar colectivamente sobre temas que son de mucho interés y que hay veces no tenemos oportunidad de platicarlos. Bueno, ya antes de irnos, muy brevemente, dicen que el avance en boca propia es vituperio, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar que
la primera vez que entrevistamos al doctor Francisco Oberlin, al día siguiente de que se transmitió el programa, me mandó un mensajito para decirme, oye, no me imaginé que vieran tanto el programa, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, así es. Sí, porque mucha gente me lo comentaba, ¿no? Sí, sí. Mucha gente. ¿No Y le pues, reclamaron? no, eso lo que indica es penetración y credibilidad, porque si no hubiera credibilidad tampoco Claro, no lo ven. lo sintonizarían y la gente no lo vería, sobre todo porque no es cosa nada más de llegar y prender un televisor. Hay que buscar y hay que saber cómo se encuentra en el internet, ¿no? Sí. Pero bueno, estas cosas van permeando y va haciendo que la gente se dé cuenta que están cambiando para bien las cosas, ¿no? Claro. Así es, bueno, pues la verdad es que ese programa ha crecido mucho por la calidad de los invitados aquí como el doctor y bueno, y de los panelistas como Raimundo Jiménez y Manuel Rosete, a quien les agradezco mucho como siempre su asistencia al programa. Gracias. Gracias, Pepe, gracias, Manuel. Muchas Doctor, gracias, muchas gracias por a acompañarnos. ustedes, Pero sobre todo gracias a usted que nos ha acompañado a lo largo de esta hora, poco más de una hora, y recuerde que tenemos una cita el próximo martes aquí a las 9 de la noche en Polaca, a la Veracruzana. Buenas noches, que descanse.